El título de este estudio en base a la segunda carta a Timoteo es Usando bien la palabra de verdad. ¿Usas bien la palabra de verdad? Una pregunta. ¿Usas bien la palabra de verdad? ¿Usas bien las escrituras? ¿Qué te distingue como alguien que usa las escrituras? ¿Qué te caracteriza, no, como alguien que usa bien la palabra de Dios? Bueno, en este estudio Pablo nos provee por lo menos 4 cosas importantes. El que usa bien la palabra de verdad sabe recordar la palabra con instrucción, procura con diligencia ser ejemplo, evita la vana palabrería que desvía de la verdad y también conoce el firme fundamento de Dios. Vamos entonces a abarcar estos títulos. Vamos a ir al versículo entonces 14. Dice ahí, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. ¿Qué es lo que debe recordar Timoteo? Es precisamente a través de la instrucción debe exhortarlos delante del Señor a que no contiendan sobre palabras. Entonces, amados hermanos, a través de esto, todo hombre o mujer de Dios que se acerca a las Escrituras tendrá precisamente un firme fundamento de cómo usar bien la palabra de verdad. Y considerando las palabras del apóstol Pablo a Timoteo, les dice ahí en el verso 14, recuérdales la misma palabra que Pablo usa también con Tito, allí en el capítulo 3 y verso 1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Ahora, ¿qué debe recordarles exactamente? Todo el contexto anterior. Si usted mira un poquito el contexto anterior del mismo capítulo 2 de la segunda carta, usted va a ver todas las recomendaciones que Pablo le da a Timoteo. Incluso usa la ilustración de cómo reconocer a un hombre idóneo en la fe, un buen soldado, un atleta que hace la carrera con diligencia, o sea, considerando las normas establecidas, y como un agricultor que para poder cosechar el fruto de la tierra primero tiene que trabajarlo duramente. Entonces todo esto es lo que anteriormente le había dicho Pablo a Timoteo. Y tomando en cuenta eso, les dice ahora, recuérdales con exhortación. Miren, en otra versión dice así, recuérdales estas cosas a todos y ordénales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. ¿A quiénes les debe recordar? Bueno, se dice a Timoteo como un pastor que enseña a otros ministros. Esa es la figura que encontramos, hermanos, en las cartas a Timoteo y a Tito. Encontramos a un hombre de Dios que está enseñando a otros hombres de Dios. Miren, considerando, vean ahí el versículo 1 del capítulo, versículo 2 del capítulo 2 que estamos leyendo, ¿no? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para también que ellos puedan enseñar a otros. Esta labor que se hace, hermanos, dentro de la iglesia local, esto no es una cuestión de ir, de hacerlo en algún seminario o hacerlo en alguna organización educativa fuera de la iglesia. No, esta instrucción es dentro de la iglesia local. Lo que has oído de mí, encarga. Entonces, considerando lo que está diciendo Pablo, vemos a Timoteo, vemos estando al frente de otros hombres que debe exhortarlos, recordarles todas las cosas que Pablo le ha dicho y exhortarlos, o sea, con ánimo.
Ese es el punto, hermanos, cuando nos enfocamos en las cartas de Pablo a Timoteo y a Tito. Vamos a ver a hombres, ministros, que están al frente de otros, precisamente para que estos otros idóneos sean firmes en el cumplimiento de las tareas encomendadas, como son la enseñanza de la palabra, la predicación y todo lo que en la iglesia se debe de hacer. Esa es la parte principal del estudio de las cartas pastorales. Ahora, eso no deja a un lado el principio que puede ser aplicado también por un hombre que se encuentra al frente de su hogar, por una madre que se encuentra al frente de sus hijos, una madre que quiera o un hombre que quiera usar bien la palabra de verdad. En un sentido también tiene que recordar todo lo que la Escritura enseña, todo lo que el Señor manda a través de la instrucción. Pero enfocándonos en la parte que está aquí ministerial, les dice entonces, recuérdales esto exhortándoles. ¿Cómo se hace esto? Si no es a través de la enseñanza. Es a través de la enseñanza. Aquí la palabra exhortarles es otra forma de entenderlo, es declarando solemnemente, encargar bajo juramento. Dice ahí, mire, exhortándoles delante del Señor. En otras versiones habla de declarar solemnemente o encargar bajo juramento. ¿Y cómo se recuerda esto? Es precisamente a través de la instrucción, a través de la enseñanza, pero de una manera solemne, pero asimismo insistente. No hay otra forma en que el pueblo de Dios sea enseñado si no es a través de una manera solemne en que se enseñan las Escrituras, pero también de una manera insistente. O sea, es una manera de recordar la palabra, recordarles la palabra de Dios. No es que se enseña algo y luego nunca más se tocan esos temas. Por lo menos a veces uno piensa que ciertas cosas ya las sabe y las domina. El día del Señor ya lo conocemos. No, o la justificación por la fe, ya la conocemos. Yo estoy seguro, hermanos, que en la medida que nosotros conocemos más de las Escrituras y entendemos más la palabra de Dios, podemos hacer esa misma tarea nosotros cuando tenemos que enseñar a otros. Sea de una manera ministerial dentro de la iglesia local, como sea también, por ejemplo, en el ámbito familiar. Es algo normal para una iglesia de sana enseñanza practicar el culto familiar. ¿Qué se hace en el culto familiar? Muchas veces se recuerdan las mismas cosas. Se hace énfasis en los mismos principios bíblicos. Eso es lo que tenemos aquí, entonces. Recuérdales a ese grupo de ministros que están bajo tu cargo, que están siendo enseñados por ti. Recuérdales, declárales solemnemente, con exhortación, con ánimo, a través de la instrucción. Pero es importante que cuando lo hagas, tienes que enseñar a que, mira el versículo 14, no contiendan sobre palabras, porque eso no aprovecha. Palabras, literalmente, ahí lo que quiere decir es batallas verbales que no son útiles. Y en ese sentido, Pablo había dicho a Timoteo todas estas cuestiones de mitos, fábulas y genealogías interminables. Si vas a recordarles a través de la instrucción, si vas a exhortarles a través de la instrucción para que tengan presente la doctrina, que no sea en palabrerías, que no sea en estas cuestiones, en estas palabras inútiles que solamente lo que hacen es crear batallas verbales, mitos, fábulas, genealogías interminables, cuestiones que están ligadas más a la ley ceremonial. El contexto, recuerden, de las iglesias del primer siglo es salir del judaísmo. Es muy fuerte el judaísmo. Nosotros no lo sentimos porque nosotros no estamos, no estamos en ese contexto histórico, ni tampoco tenemos una influencia como el judaísmo. Pero en el tiempo de Jesús era fuerte precisamente el judaísmo. Y estos cristianos que estaban
ahora considerando, por ejemplo, el hecho de que ya no se reunían para el día de reposo sabático, el sabbat, ¿no? Judío, y ahora se reunían el primer día de la semana para celebrar como iglesia la nueva creación en Cristo Jesús, la resurrección de Cristo. Y encima de eso ya no se circuncidaban algunos gentiles, todo eso era fuerte. Entonces el peso que hacía el judaísmo era muy fuerte. Era muy fuerte. Si vas entonces, Timoteo, a recordarles con instrucción y exhortación, no lo hagas con palabras que son sin provecho. Cuestiones que terminan en batallas verbales. Y dice, y es claro el punto, porque dice al final, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Y la palabra perdición aquí es la palabra griega catástrofe. Interesante, ¿no? Que es para destrucción de los oyentes. Es la palabra perdición, ruina, demolición. La misma palabra usada también en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 6. Y se condenó por catástrofe a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, por destrucción, y las redujo a ceniza. ¿Puede ser tan grave el asunto? Sí, claro que sí. Porque si no hay provecho en sana instrucción, es perdición para los oyentes. No está hablando tanto de la perdición de sus almas, pero si hay hermanos o hay personas que vienen a una iglesia y solamente lo que encuentran es que están hablando de fábulas, mitos, sueños, cuestiones sobrenaturales y cosas así, eso no edifica. Y que una enseñanza solamente se basa en esas cosas. Lo que soñó el profeta, lo que soñó el pastor, la revelación de no sé quién. Eso serían las cosas que ahora hay en las iglesias locales. En el contexto eran cuestiones que giraban en torno al judaísmo. Cuestiones que giraban en torno a las leyes ceremoniales, ¿no? Y más que todo las cuestiones judaicas. Acuérdense de los fariseos. Ellos tenían sus mandamientos de hombres que estaban fuera de la palabra de Dios. Entonces, nada de estas cuestiones edifican la iglesia. Y súmele a eso todo el misticismo, el imperio, ¿no? El imperio romano y todo lo que era Grecia. Había muchas cuestiones místicas, muchas cuestiones de misticismo, paganismo religioso, ¿no? Entonces, todo eso era una mezcla tremenda que si una iglesia de ese tiempo se enfocaba en eso, eso era para destrucción de los oyentes. No los edificaba, los destruía en sus almas. Entonces, aquí tenemos la primera instrucción. ¿Qué decíamos? El que usa bien la palabra de verdad, sabe entonces recordar correctamente la instrucción. La recuerda a través de la enseñanza, a través de la exhortación, y se enfoca en la sana doctrina, no se enfoca en mitos, en fábulas y en cuestiones místicas, ni nada que sea vana palabrería, porque eso conduce a la destrucción de los oyentes, a la impiedad. Ese es el primer punto. El segundo punto, lea conmigo ahora el versículo 15. Asimismo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Y está interesante aquí el punto de alguien que, precisamente, que usa bien la palabra de verdad. El que predica no puede separarse lo que dice de lo que vive. ¿Entiende el punto aquí? El punto aquí es que Timoteo, que es un pastor o hace la figura de un pastor frente a otros ministros, él debe servir usando un arma muy poderosa. Es decir, presentarse ante Dios como un obrero aprobado, que vive lo que predica. Y eso es lo que le está diciendo aquí Pablo. Procura con diligencia. Esa palabra diligencia es hacerlo con solicitud, estar dispuesto. Yo no puedo, y hablando de un ministro, sea un anciano en una iglesia, sea un maestro, estar divorciado cuando se habla especialmente de la proclamación pública de las Escrituras. Estar separado, diciendo una cosa, pero viviendo de una manera distinta. No puede, no se puede separar eso. Y Timoteo estaba
al frente de otros ministros, de otros hombres de Dios que estaban viendo su carácter, que estaban viendo su predicación, su enseñanza, pero que también estaban viendo la manera como vive. No podemos hacer una separación ahí. Es un gran error cuando aquellos que están proclamando públicamente de la palabra no están viviendo conforme lo que están predicando. Por eso Timoteo debe esforzarse de todas las maneras posibles para conducirse él mismo de tal forma que nadie lo desapruebe y así sea un obrero aprobado. Dice el mismo versículo 15, ¿no? Presentarte a Dios como obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, porque ¿en qué sentido se avergonzaría? Precisamente si el que está proclamando solamente es un charlatán, es alguien que parlotea, pero que no vive lo que está diciendo. Si es alguien que proclama solemnemente la palabra de Dios, entonces no tiene de qué avergonzarse. No será expuesto a reprensión. Timoteo debe ser un obrero, un ministro del Espíritu, no un charlatán, que con su parloteo avergüence el Evangelio de Cristo. Por eso debe ser diligente para usar bien la palabra de verdad. Usar bien la palabra de verdad, esa palabra usar bien, dice literalmente es cortando derecho a la palabra de verdad. Hacer un corte derecho, recto. O como lo dice la versión de las Américas, que maneja con precisión la palabra de verdad. Sí se dan cuenta cuando a veces el término literal, ¿no?, nos da mayor claridad, que usa bien. Sí, alguien puede usar bien, pero no quiere decir que se equivoque. Bueno, el punto aquí es no equivocarse, es que corte bien, un corte recto, ¿no? Un corte preciso. Por eso es que en la Biblia de las Américas le da esa connotación mucho más pegada al original, ¿no? Que maneja con precisión, dice. No dice que usa bien como la Reina Valera. Dice que maneja con precisión la palabra de verdad. Y esto se refiere a la exactitud que se requiere en el oficio del ministerio. Sí, el principio, es verdad, puede ser llevado en el ámbito familiar, pero en el ministerio, en la proclamación pública, se requiere que haya exactitud, que haya precisión, que haya una correcta interpretación del texto de las Escrituras, más que cualquier otra ocupación, porque sabemos que el que proclama públicamente las Escrituras está tratando con la palabra de Dios. Es la palabra de verdad y por eso este mensaje del Evangelio, el mensaje de las Escrituras, debe decirse con precisión. No puede haber aquí cuestiones dudosas o no puede haber cuestiones que queden en el aire. Tiene que ser preciso la exposición de las Escrituras. Y esto es lo que está diciendo Pablo a Timoteo. Entonces, veamos una vez más el verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Eso habla mucho del ejemplo personal del que proclama la palabra. Lo que predica es lo que está viviendo. Como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa o que traza bien la palabra de verdad. Es interesante que no se puede usar bien la palabra de verdad si no hay un correcto entendimiento de las Escrituras y evidentemente una aplicación personal de las Escrituras. Lo que quiero decir es que yo no puedo leer algo y explicarlo bien y no vivirlo. Voy a ser más claro. Yo no puedo traer un texto, explicarlo correctamente y no vivir de acuerdo al texto o al mandamiento que estoy predicando. Por ejemplo, y traigo el ejemplo de la oración, porque eso es lo que estamos fallando mucho en nuestra iglesia local. Primera Timoteo 2, exhorto ante todo que se hagan oraciones, rogativas, peticiones, por todos los que están en autoridad, en eminencia, para que hayamos quieta y reposadamente. Entonces, yo no puedo analizar ese texto, desmenuzarlo, ¿no? Buscar lo que dice el idioma original
y no tener un entendimiento claro si yo no estoy orando colectivamente. Ese es el punto, eso es lo que quiero decirles. En el que proclama la palabra de Dios, no puede haber esa separación. No puede haber esa separación. El que está proclamando públicamente la palabra de Dios. Si se está explicando ese tema, si se está explicando esta doctrina de lo que es la oración, y especialmente la oración colectiva, usted ve al ministro que está hablando de la oración colectiva, pero usted nunca lo ve orar colectivamente. Nunca lo ve. Entonces, eso avergüenza al que proclama. Por eso que Pablo le dice, sí, usa bien la palabra de Dios, pero cuando tú la uses bien y la manejas con precisión y la trazas con precisión, tú vas a ser ejemplo para los demás. Y así no tendrás que ser alguien avergonzado, reprensible. Hablo del matrimonio. Es un tema precioso el matrimonio. Y hablo del orden y los roles del matrimonio. El marido, cabeza del hogar. El marido cuida, sustenta. La mujer es sujeta. Los hijos están sujetos. Entonces, si yo estoy hablando de ese tema, si yo estoy exponiendo ese tema, usted que ve y me conoce, usted va a decir, pero pastor, está separado de la mujer, tiene otra. Y los hijos, ni uno es creyente. ¿Qué puede ser autoridad para mí él? Caen en vergüenza, caen en descrédito. Entonces, yo no puedo trazar bien las escrituras con precisión si no vivo de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es lo que se va a ver como evidencia en los que proclaman la palabra de Dios. Ahora, si lo llevamos el principio al ámbito del hogar, en igual sentido, ¿no? El marido que reúne a la familia para el culto familiar y que quiere predicar la palabra, bueno, se va a topar con algunas situaciones, tal vez cuando tenga que tocar temas que pueden aludir a su carácter personal. Su esposa, sus hijos conocen bien al cabeza de hogar y saben de qué pata cojea. Y eso lo puede desacreditar cuando enseña las escrituras. Por eso es que no podemos separar lo que vivimos de lo que predicamos. Tercer punto, entonces. ¿Qué más debe considerar aquel que usa bien la palabra de verdad? Versículo 16. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. En un sentido ya, el primer versículo ya trató sobre esto, ¿no? Algo trató sobre esas vanas palabras, ¿no? Cuando les recuerdes y los exhortes a través de la enseñanza, que no contiendan sobre palabras. Entonces, aquí en este versículo 16 como que amplía un poco más esto y habla de evita profanas y vanas palabrerías. Entonces, alguien que usa bien la palabra de verdad debe evitar todas estas vanas palabrerías para preservar la verdad. Dice Pablo a Timoteo que conducirán más y más a la impiedad. O sea, Timoteo no recibe la instrucción de combatir estas vanas palabrerías, sino evitarlas, porque conducen a la irreverencia o a la impiedad. Importantísimo, ¿no? Evita las profanas y vanas palabrerías. ¿Por qué conduce a la impiedad? Porque propician el error. Y continuamente, si uno presta atención a todas estas cosas, continuamente se van añadiendo más errores y luego aparecen argumentos, pronunciamientos, dogmas tal vez, y se forman doctrinas completamente heréticas. Una interpretación así, que es privada, fuera del contexto de las Escrituras, puede convertirse en todo un sistema religioso doctrinal herético. Por eso, evita esto, evita estas cosas. Bueno, alguien podrá decir, pero ¿y por qué no las podemos confrontar? La manera de confrontarlas es evitándolas. Hay hermanos que quieren pasar el tiempo en cuestiones místicas, o yo soñé esto de aquí. Bueno, trayendo un poco la aplicación, ¿no?, de lo que pasaba aquí a lo que podemos tener hoy en las iglesias. Hay gente que le encanta todas estas cuestiones de las revelaciones y las profecías y lo que soñó y lo que dijo y tratan de buscarle todas las interpretaciones posibles. Entonces, si ya desde la enseñanza del púlpito ya se habla de la escritura en cuanto a todas estas cosas, ¿cuál es el punto de que un ministro de la palabra o alguien que proclama el evangelio públicamente pase el tiempo en todas estas vanas palabrerías?
Si alguien quiere vivir de esa manera, aún rechazando una sana enseñanza, ya es alguien que quiere, le encanta todas esas cosas, le encanta todo este asunto de las profecías y las revelaciones y todas las cuestiones místicas. Pero el buen ministro, el que usa bien la palabra de verdad, no puede estar pasando el tiempo en estas cosas. Debe evitarlas. Eso es lo que se nos manda, evítalas. Evita toda esta vana palabrería porque conduce a la impiedad. Y si conduce a la impiedad, entonces es obvio que aquel que pasa metido en estas cosas está viviendo una vida falsa. No sé si tal vez se han dado cuenta, muchas veces en las iglesias, a veces carismáticas y todo esto, de personas que pasan con muchas de estas cuestiones y creen todo esto, realmente no viven vidas ejemplares. No tienen vidas ejemplares. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que no están yendo a las escrituras, sino que están quedándose en los mitos, las fábulas, las revelaciones y las cuestiones místicas. Y eso es fofo, eso no es un fundamento firme para una devoción y una práctica firme en el Señor. Este asunto es grave en el sentido de que, mire el versículo 17, estamos leyendo 2 Timoteo capítulo 2, el 16 dice, evita profanas y vanas palabrerías porque conducen más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena. Y ya yo creo que estamos todos al tanto de que es eso de carcomer como gangrena. Gangrena es algo que se está pudriendo y que si no se lo saca del cuerpo, termina por destruir o quitar la vida de la persona. No se puede tener algo podrido dentro del cuerpo. Comienza a carcomer, gusanos y todo ese asunto. Ustedes saben que aparecen en este tipo de infecciones, ya que están carne podrida, lo que aparecen es gusanos muchas veces y las personas tienen todo eso dentro del cuerpo. Si eso no se saca del cuerpo, eso destruirá a la persona, destruirá la salud de alguien. Dice entonces el versículo 17, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Y aquí está un punto importante. Miren que Pablo puede dar aquí dos nombres de quienes rehusaron alejarse de las discusiones vanas y sin provecho. Están identificados dos nombres de, lo más probable, dos falsos maestros. ¿Cuántas veces se lo reprendió o corrigió a Himeneo y Fileto? Bueno, llegó un punto en que ellos ya son identificados como falsos enseñadores, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Versículo 18, quienes se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. ¿Qué tan importante es el conocimiento de la doctrina de la resurrección? ¿Cuándo se efectúa la resurrección? Cuando Cristo venga por segunda vez. Eso está clarísimo en pasajes como Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, dijo el Señor. Vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, ese mismo Señor, y Pablo también habla de la resurrección de los muertos posterior a la segunda venida de Cristo. En las mismas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo está claramente eso. Cuando Él separará a las ovejas de las cabras, es cuando Él venga por segunda vez. Entonces, si tenemos a Himeneo y Fileto que ya estaban hablando, que ya se efectuó la resurrección, entonces eso es desviarse de la verdad. Eso es dejar a un lado el entendimiento correcto de las Escrituras. Ellos deben trazar bien la palabra de verdad con precisión, pero ya estaban ellos llegando a sus propias interpretaciones privadas. La Escritura no es de interpretación privada. Aún con la amonestación, aún con la enseñanza de Pablo y la doctrina apostólica, ellos ya habían sacado sus propias conclusiones. Pero también asimismo ellos estaban arrastrando, dice, y trastornan la fe de algunos. Por eso es que deben ser señalados. Por eso es que deben ser conocidos aquellos que trastornan la fe. Nosotros hoy podemos hablar de muchos que trastornan la fe de algunos. No dentro de nuestra iglesia local, pero sí fuera de la iglesia local, que son reconocidos o que ya son conocidos dentro del ámbito cristiano como falsos maestros. Y finalmente, el versículo 19.
¿Qué más? A más de evitar, hay un sello de Dios, que es un firme fundamento. Versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Los falsos maestros pueden descarriar a muchos, pero no podrán engañar a los elegidos de Dios, que es un fundamento sólido que nos da las Escrituras. Esas palabras del Señor en Mateo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos, pero no es posible. Eso es lo que trata de decir las Escrituras. Hay un fundamento de Dios que está firme, que es como un sello. Por eso Pablo usa esa simbología de un sello, teniendo este sello, un símbolo de aprobación, un símbolo de autenticidad. Pablo presenta dos características de los que tienen este sello divino de autenticidad. Ahí dice el versículo 19 al final: conoce el Señor a los que son suyos, y también apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, tomando en cuenta lo que se dijo en el versículo 18, de los cuales son Himeneo y Fileto, sí, falsos maestros, como bien dice Juan en su primera carta, ¿no? Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Hay un sello que los distingue, un fundamento de Dios que está firme en cuanto a esto. Y lo primero que toca es precisamente la doctrina de la elección. ¿En qué sentido? Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Y sabemos que este conoce no es un conocimiento meramente externo nomás, no algo, yo conozco a tal persona, no, ese conoce está hablando de un conocimiento íntimo, de un conocimiento profundo. Dios conoce a los que son suyos. Ese es un firme fundamento. Entonces, el que usa bien la palabra de verdad, ¿está seguro de este fundamento para su propia vida? Es importante eso, ¿no? ¿Cómo puede usted imaginar a alguien que proclama públicamente el Evangelio de Jesucristo, pero que todavía no es seguro de su salvación? Se requiere precisamente que el que proclama el Evangelio de Jesucristo tenga esa convicción de su salvación. Si no, ¿cómo puede hablar de la obra que hace Dios cuando guarda a los creyentes? ¿Se recuerdan las palabras del Señor Jesucristo? En Juan 10, mis ovejas conocen mi voz. Y ellas conocen mi voz y yo conozco a mis ovejas. Si ve este fundamento firme en cuanto al conocimiento que tiene Dios de sus ovejas no escuchan la voz de los extraños. Puede levantarse un Himeneo y un Fileto, pero no va a haber problemas. Ellos van a distinguir que esa voz no es la voz del Señor, no es la voz de Dios. Y el otro fundamento, aparte del conocimiento de los que son suyos, es la doctrina de la santificación que hace la fe en el creyente. Porque dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Y los falsos maestros no viven vidas santas. Los que enseñan la palabra deben ser ejemplo de santificación. Mire la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Es un perfil de los falsos profetas, ¿no? Versículo 1, pero también hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas y negarán aún al Señor que los rescató. Muchos seguirán versículo 2, sus razonamientos, ¿no? Por los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y el versículo 10 dice, y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en estos malos pensamientos, inmundicia, despreciando el señorío,
atrevidos, contumaces, o sea, rebeldes, no temen decir mal de las potestades superiores. Los falsos maestros usan el nombre de Cristo, usan el nombre de Dios, pero son falsos, ¿no? Versículo 12, hablando de los falsos maestros, hablando mal de cosas que no entienden, animales irracionales, nacidos para presa y destrucción. Versículo 14, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, son hijos de maldición, han dejado el camino recto y se han extraviado. Versículo 17, son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta. Entonces aquí hay un buen perfil de los falsos maestros. Por eso dice, apártese de iniquidad. El sello, la otra parte del sello del fundamento de Dios es que aquel que proclama el evangelio, apártese de iniquidad, de pecado, todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, amados hermanos, aquí tenemos por lo menos 4 puntos que nos dan una claridad de aquel que usa bien la palabra de verdad. ¿Sí? Sabe recordar con exhortación y intrusión sobre la palabra de las Escrituras. Procura con diligencia ser ejemplo, evita la vana palabrería que desvía de la verdad al error y conoce el firme fundamento de Dios. Un sello de aprobación. Un sello que, como lo vimos nosotros, el Señor conoce a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor.